Nos parecía importante poder tener esta primera instancia y pensamos como sindicato la importancia que tiene poder convocar a los compañeros y compañeras que van a concursar, ¿no? Para ascenso, para jerarquía. Nosotros saludamos que se esté desarrollando el concurso de ascenso de jerarquía. Saludamos todos los concursos que deberían realizarse de ingreso a la docencia, de traslado, de todo lo que es estatutario, y que entendemos que claramente se ha venido demorando esto que debería haber existido hace años, por lo que ya sabemos, ¿no? Porque tenía que ver con una definición política del gobierno y de la conducción provincial de poder avanzar con todo el proceso de la reforma, ¿no? Entonces, eso fue estirando todos estos plazos y fue una definición política de que estos concursos no se diesen hace años. Pero finalmente se van a desarrollar y pensamos esta instancia como un espacio que pueda ser formativo para los equipos, los futuros equipos de conducción. Algunos compañeros ya están actualmente cumpliendo ese rol, esa función, y nos parece que queremos destacar 2 o 3 cuestiones. Luego van a desarrollar los compañeros, creo que lo más rico también de esta instancia, que es poder explicar en qué consiste el concurso. Pero a nosotros como sindicato nos parece importante tomar en nuestras manos esta instancia, porque entendemos que lo que se va a dar fundamentalmente también es una disputa de qué tipo de equipos directivos se quieren construir y qué tipo de equipos directivos se necesitan para las escuelas medias y técnicas de esta provincia. Y nosotros creemos que hay toda una trayectoria y una experiencia que se viene recorriendo durante más de 40 años de sindicatos, con equipos directivos que, aunque el gobierno ha intentado disciplinar, no ha podido hacerlo. Gran parte de los compañeros de los equipos directivos de media y de técnica son compañeros que tienen una clara posición gremial, son compañeros que, por supuesto, no informan los días de paro, son compañeros que tratan de desarrollar en sus escuelas una política gremial también, ¿no? Que no es ajena a la política pedagógica, educativa que llevamos en cada una de las instituciones. Por eso la importancia de poder tener este espacio donde creemos que no solamente se trata de poder hablar de las resoluciones y de los textos que nos plantean para este concurso, sino qué perspectiva entendemos como sindicato que podemos aportar, qué herramientas podemos aportar en este proceso de formación que entendemos que tiene que ser colectiva, para poder llevar adelante finalmente la instancia que van a tener de evaluación en este concurso. En ese sentido, tenemos algunos aportes que vamos a ir realizando, algunas cuestiones que hemos observado de lo que se plantea también en las resoluciones y algunas preocupaciones que tenemos y otras que queremos escuchar de ustedes también. Pero lo que vemos es que hasta el momento no ha existido mucho trabajo alrededor, ¿no? O sea, hemos visto que en otros niveles y modalidades viene avanzando todo el acompañamiento para el concurso, la información y demás, y en media estamos en una situación todavía compleja. Con algunas cuestiones que planteamos desde el inicio, que nos preocupan y que tienen que ver, estamos ante un concurso que no es menor. Estamos hablando de 140 cargos a cubrir en el caso de media, y que estamos ante la participación de más de 450 compañeros y compañeras para este concurso. Hace pocos días se terminó de definir el jurado, ya supimos quién es el jurado. Nosotros inicialmente tuvimos algunos cuestionamientos a cómo se había elegido ese jurado, porque por estatuto está establecido que son los que van a concursar efectivamente quienes eligen al jurado, y no todos los que se inscriben, porque ustedes verán que del listado que se inscribieron se fue
hay compañeros que no reunían todos los requisitos, ¿no? Entonces, empiezan a surgir algunas cuestiones que a nosotros nos encienden alarmas como para estar atentos y como para poder pensar colectivamente qué participación vamos a tener como trabajadores de la educación cuando seamos convocados por ese jurado, y principalmente porque lo que no se puede perder de vista es también el carácter pedagógico que tiene ese proceso de evaluación y esas correcciones que se van a llevar adelante con un jurado que va a estar conformado por 3 personas para la corrección de 450 o más trabajos, ¿no? En cuanto a las fechas, todavía no hay grandes novedades de cuándo convocaría ese jurado a la instancia de reunión, donde allí se tienen que dar algunas cuestiones que creo que son las que todos están preguntando, que tienen que ver con esas fechas de exámenes, cuál es el material bibliográfico que efectivamente se va a tomar en consideración, los requisitos de aprobación que ya están establecidos estatutariamente, pero que tiene que informar también el jurado, y esta idea de qué podemos incorporar, si los concursantes pueden hacer propuestas de incorporación de material. Desde nuestro parecer, la propuesta bibliográfica que está presente en la 2048 no tiene nada alrededor de lo sindical, ¿sí? Por ejemplo, no hay nada acerca de la historia de los sindicatos en Argentina, de la conformación de nuestro propio sindicato ATEN. Hay muy poco material relacionado con lo que tiene que ver con la historia de la educación en Argentina, por ejemplo, desde una perspectiva crítica. Nosotros adherimos a una perspectiva materialista, ¿no? Para poder pensar la relación que se establece entre Estado, educación, entre estructura, cuál es esa base económica que tenemos en el país y qué tipo de educación se ha desarrollado, porque eso es lo que está marcando toda la política educativa que lleva adelante el gobierno nacional y el gobierno provincial. Entonces, para no quitar más espacio a quienes me parece que son los que pueden realizar aportes sustanciales alrededor de mucha carga, ¿no? Del concurso, son compañeros que ya han concursado. ¿Hace cuántos años ya? 2015, hace muchísimos años, pero que tienen toda la experiencia de lo que ha significado atravesar un concurso, porque por supuesto es un momento que genera, digamos, tensión, hay preocupación, cómo va a ser, en qué consiste, y creemos que el sindicato tiene que poder acompañar todo ese proceso, y después vamos a hacer alguna propuesta que entendemos que tiene que ser colectiva alrededor de la formación, con los 8 ejes que están planteados dentro de la resolución, que después me parece que podemos dar lugar a eso para poder desarrollar esa propuesta. Le voy a dar la palabra a Gabriel y a Marcia, que son los compañeros que han concursado, para que puedan comentarnos en qué consiste esta idea de ya está el listado definitivo donde están todos los compañeros que van a concursar. ¿Cómo sigue esto? Buenas noches a todos y todas. Mi nombre es Gabriel Pillado, concursé en el año 2015, vicedirección, cargo de vicedirectores. En el lugar que quedé en la provincia me permitió tomar mi escuela, que era CP44, así que bueno, desarrollé toda mi carrera ahí. Después, ¿qué sigue todo esto? Mucho miedo, mucho temor, dudas, preguntas, ver el material que es extensísimo, elegir, saber, preguntar. La idea que tenemos con Marcia, que estuvimos charlando un ratito antes ahora, es contar nuestra experiencia como concursantes. Yo voy a hacer la división entre inscriptos y concursantes, porque inscriptos hubo un montón y ahora el listado definitivo son los concursantes, que son por estatuto 3 por cargo, porque seguramente hay compañeros y compañeras que deciden no concursar, o que el día del concurso les pasa algo, que no llegan con el estudio, que tienen temores, y después finalmente de los concursantes no todos van a ejecutar el examen el día que se convoque. Entonces la idea es entre los concursantes poder charlar, discutir, opinar, contarles y que nos puedan preguntar. Después, para nosotros lo más rico es poder, desde la experiencia que tuvimos, poder plantearles a ustedes algunas respuestas de las dudas que les surgieran, porque
no hay mucho más en el marco de un concurso. Nosotros sabemos que genera temores porque nos generó temores, sabemos que genera incertidumbres, pensamos que todo lo que aprendimos en nuestra carrera mientras nos formamos y mientras ejecutamos la tarea en la escuela no nos va a servir para nada en el día del examen, y no es así. Todo conocimiento nos va a servir, todo lo vamos a poder utilizar, todo les va a servir cuando tengan que escribir la respuesta de los casos. El examen escrito se desarrolla en un día, todos juntos. A nosotros nos convocaron a la Universidad de Comahue. Nosotros fuimos 260 concursantes, ustedes son casi el doble, 420 si no me equivoco. Sí, casi 450. Casi 450 compañeros y compañeras. No sé si lo van a hacer en un aula o en dos, porque habría que ver cómo se reparte el jurado. El jurado está presente el día del concurso, los 3 jurados están presentes. Anticipadamente, para no entrar en el día del concurso, vamos a ir por etapas, digamos, por parte. El concurso, los jurados debieran haberse elegido de otra manera. No lo voy a desarrollar porque ya está, son 3, son los compañeros que surgieron y están electos, y uno debe nombrar la junta. Si es que no se nombró ya, no lo sé, el tercero. Falta el tercero. Eso es estatutario, está en el estatuto, son 2 electos por los concursantes, no por los participantes. Acá hubo una idea distinta de la Junta de Media y llamó que todos los compañeros inscritos podían votar, y no corresponde que voten su jurado los compañeros que finalmente reúnen los requisitos y que integran el listado de los concursantes. Definieron hacerlo así, ya está, hay que seguir avanzando. Nosotros entendemos que el día que el jurado los convoque a una reunión, allí tienen que plantear todas esas pequeñas cosas que tengan dudas respecto al concurso y al rol del jurado. Por ejemplo, el material electo se eligió en una sola línea ideológica, que es la reforma educativa. No hay opción de proponer otros autores. Bueno, nosotros cuando concursamos, que veníamos con la discusión de la Ley Nacional de Educación, no de la Ley Federal de Educación del año 97, que nos tocó combatir, sino de la Ley Nacional de Educación del año 2006. Cuando tuvimos toda esa bibliografía, como ustedes ahora, que no había nada de la historia del sindicato, la historia gremial, las luchas que dimos, la concepción de trabajadores como trabajadores de la educación, la concepción desde una clase trabajadora, no había nada en ese material, y en la reunión con el jurado se lo planteamos, compañeros, compañeras, levantamos la mano y dijimos, mirá, nos parece que tendría que estar este autor porque habla de la historia de Neuquén, voy a poner Neuquén como para tomar un eje. Y el jurado tomó nuestras propuestas e incorporó mucho material que tenía que ver con las luchas sindicales dadas. Acá en Neuquén no habría concursos como hay si no fuera por el sindicato. Entonces, obviar el sindicato nos parece que es una omisión adrede de todo lo que entendemos, todos lo que entendemos que la lucha de clases también está dada en las aulas y en la ejecución de la tarea de conducción de la escuela. Discutimos nosotros no son, los compañeros y compañeras directivos no son compañeros de gobierno, ahora dicen equipo de gobierno de las escuelas. Para nosotros son compañeros de trabajo que ejercen el cargo de conducción de una escuela, y la conducción de la escuela no es el gobierno de una escuela, es la conducción, que se puede hacer de una manera democrática o se puede hacer de una manera verticalista. En el concurso, cuando desarrollamos nuestros escritos, el concurso consta, a nosotros nos dieron 5 casos, corríjanme, serán 5 casos, ¿no? Yo soy del concurso anterior. De DIRES. Bueno, a nosotros en el concurso de vicedirectores nos dieron 5 casos para resolver, 5 consignas, que son casos escolares, no es ninguno que no les haya pasado. Son cosas puntuales, concretas, y cada uno va a elegir en esos casos puntuales. Vino un estudiante de Zapala con 5 materias aprobadas del tercer año, cursando 4 y queriendo ingresar a química. ¿Cómo se resuelve? Digo una pavada para que sepan en qué línea está la resolución de los casos. Bueno, ahí van a tener que aplicar todo el bagaje que ustedes hayan elegido, los autores que hayan elegido para desarrollar la respuesta, y por supuesto en qué resoluciones o en qué reglamentación se basa. En ese momento en el concurso nosotros no logramos que hubiera computadoras a disposición de los concursantes para realizar las resoluciones, porque es impensable tener la memoria para acordarse de todos los números, ¿sí? ¿Cuál era? La 1420, la 1240, la 1321, ir a buscarla, porque si no sabes qué buscas tampoco puedes buscar. Si vos estás desarrollando una respuesta de una tesis probable, cualquiera, y tenés que buscar qué sustento tenés y no te acordás del número, lo vas a buscar, si no sabes de qué estás hablando no lo vas a encontrar. Entonces
a nosotros nos parecía que facilitaba el concurso poder despejar eso. Ay, ¿qué número era? ¿Qué decía la resolución? Bueno, no lo logramos con el jurado en el concurso de vicedirectoras, que habilitaran 3 o 4 computadoras donde los concursantes pudiéramos buscar. Pero sí nos permitieron incorporar material. Incorporamos mucho material. La historia de la lucha de los trabajadores en Argentina, la historia de la lucha de los trabajadores de la educación en Argentina, la constitución de nuestro sindicato, cómo se dieron las peleas por la defensa de los concursos estatutarios, porque para nosotros concursar es también dar una pelea en el campo pedagógico, en el campo político y en el campo de la discusión diaria, ¿no? Con el debate que tenemos con los estudiantes, con la comunidad educativa en cada una de las escuelas de la provincia y del país. El concurso se desarrolló más o menos, si no recuerdo, eran 2 horas, Marcia, 2 horas de tiempo para desarrollar la respuesta de las 5 consignas. No se piense que es rebuscado, por lo menos nuestro jurado no fue rebuscada la consigna, eran cosas que uno contestaba desde la cotidianeidad, desde la práctica docente. Por el bagaje de material que tienen para leer, les va a sobrar argumento pedagógico para responder. Por ahí, ¿cómo decirlo? Cada uno es lo que es, y constituye su conducción de escuela, su compañero, su trabajo, su tarea, su lucha, desde lo que uno se formó. Traemos todo una mochila. Y en esa mochila vos vas a elegir autores que acomodan más con lo que vos pensás. Uno tiene distintos autores. Es cierto que este concurso tiene toda una línea de reforma educativa, pero habrá autores, para los que no estamos de acuerdo con esta reforma educativa, para ir mellándole opinión de otros autores y citar. Si yo pienso que Galeano tiene una frase magnífica y la quiero citar, Eduardo Galeano, la cito, pongo Eduardo Galeano el autor y fundamentar mi respuesta también con cierta libertad ideológica. En la teoría, en la manera que lo puedan lograr, porque el material propuesto es para que apliquen la reforma, no para que discutan la reforma. Entonces también tener en cuenta esto. A las 2 horas se recogen las evaluaciones, como cualquiera, se firma con un seudónimo, después el jurado convoca, cuando termina de corregir el jurado, convocan a una fecha para distribuir la temática de las prácticas docentes, de la práctica que van a tener que hacer en alguna escuela. Las escuelas están determinadas, les van a indicar cuál les toca de acuerdo a la localidad. No van a hacer venir a un compañero de San Martín a hacer la práctica en Neuquén. O sea, los compañeros que viven en el interior van a hacer las prácticas en las localidades cercanas a donde habitan. Y posteriormente les van a hacer una devolución de la nota y de la combinación. Ustedes saben que se combina el puntaje del listado, el puntaje del escrito y el puntaje del trabajo práctico. Ese es el puntaje final que se coloca en un listado y ese es el orden de mérito que te quedó para elegir las escuelas. Pasa el primero, tiene todas las escuelas a disposición, los 140 cargos a disposición. Pasa el segundo, tiene 139 cargos a disposición. Y así hasta que se completen las vacantes. En nuestro concurso quedaron vacantes, no se completó la vacante con los compañeros que finalmente concursaron y con los que finalmente aprobaron. Quedaron 140 vacantes y había 126 o 127 compañeros que tomaron cargo. Es decir, todos los compañeros que aprobaron pudieron tomar cargos concursados en el concurso de vicedirectores. Yo no quiero hacer más aburrido para que hablen otros compañeros y compañeras, porque parece que expliqué más o menos lo que es el concurso y después lo que me quieran preguntar y que sepamos les puedo responder. Si querés vos, Sí, por ahí sin micrófono. Pero te están grabando, por eso. Bueno. Para que quede... Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marcia Hernández. Yo vine desde San Martín de los Andes. Voy a ser un poco autorreferencial en relación a la experiencia del concurso. A mí me faltaban 2 años para jubilarme. Justo yo estaba en tenía la vicedirección interina y ese cargo salía a concurso. Entonces digo, ¿qué hago? Vuelvo al aula, no estaba muy bien en la escuela donde estaba, que era la más grande de San Martín de los Andes, con 4 turnos. Entonces me presento al concurso. Mis amistades, mi familia me dijeron que estaba muy loca porque
¿para qué me iba a exponer a esa situación? Si total ya me jubilaba. Lo tomé como un desafío y también los invito a los presentes, si tienen dudas, que se autodesafíen, porque es una experiencia muy enriquecedora y que te pone en un lugar muy interesante una vez que digamos, te dan la nota, ¿no? Y donde vos te ubican en ese listado que te daban, digamos, un cierto poder, digamos, donde uno dice, voy acá, me quedo acá. Bueno, así que la experiencia fue organizar un tiempo de estudio. Hay que ser bastante disciplinado para eso, teniendo en cuenta que uno está está activo, digamos, tenés que ir a la escuela y después organizarte, digamos, familiarmente o organizarte como vos quieras, pero qué espacio y qué tiempo le otorgo yo a este desafío que me estoy imponiendo. Estudiaba todos los días 2 horas y también tenía otros compañeros que se habían anotado y nos decíamos, bueno, para el sábado tenemos que tener leído determinado autor, y así se hacía un intercambio que era muy rico, muy interesante, y eso que yo había entendido podía articularlo con mis otros compañeros, como las cosas que mis otros compañeros habían interpretado de otra manera me enriquecían a mí. El concurso consta de 2 instancias estatutariamente, una escrita y después la otra oral. Esa oral es ahí donde te sortean y te asignan una escuela. Y después te hacen una devolución, porque también dividen a la provincia por zonas. Por supuesto, yo digamos, integraba la zona sur, y cuando nos dieron el resultado del examen de la segunda instancia, a mí me había tocado tener que intervenir y observar una escuela de Junín, de los Andes, nocturna. Entonces viajaba una vez a la semana a Junín a hacer la observación, que no solo tenías que observar el equipo directivo, sino la dinámica institucional, incluso entrevistar hasta los porteros. Cuando termino y nos convocan a Zapala para darnos el resultado, en ese momento me hacen pasar y me acuerdo que me dice, mira, tu examen está muy bien, pero te olvidaste de algo. ¿Qué? Le digo, ¿de qué me olvidé? Me dice, no hiciste la observación de una clase. Y yo le digo, sí, tienen razón. En ese momento había fallecido mi mamá y bueno, yo, o sea, ni siquiera registré eso, pero sí seguí con ese desafío que me había impuesto. Rendimos, vinimos y hicimos la asamblea en el consejo, y había una compañera en el listado, quedaba Gabriel segundo, yo tercera, y todos mis compañeros, incluso mi familia, pensaban
qué iba a elegir, y mucha gente también de acá de Neuquén pensaba qué hace esta mujer, a dónde elige, y elegí esta escuela, el CEPEN 46, y bueno, para mí fue una experiencia maravillosa. Por lo tanto, convoco, exhorto a los compañeros a que sigan, porque tuve la posibilidad de hablar con 2 o 3 personas y algunos manifiestan que se anotaron pero que no van a seguir. Entonces no es un desafío para frente a los otros, sino un desafío personal. Bueno, creo que Gabriel dijo muchas cosas, creo que le voy a pasar la palabra al compañero. La pasó bien porque nos conoció a nosotros, además de eso. Bueno, gracias. Mi nombre es Ariel Eberle, yo también concursé, pero en el concurso anterior. El 2014 fue el último concurso de directores, para directores titulares. En ese momento, entre todos los inscritos, yo era el más joven, así que estaba por edad y por puntaje al final del listado, o sea que había muy pocas chances de que quedara. Pero lo mismo que pasa ahora, que hay tantos inscritos que después se van bajando, bueno, nos van abriendo el camino a los que sí insistimos, a los que nos arriesgamos y, bueno, y continuamos. Bueno, en ese momento también eran las 3 instancias, no voy a repetir todo el proceso, pero eran una instancia escrita que se hizo en la universidad, de la misma manera, todo muy parecido. Yo me acuerdo que también había un montón de bibliografía que estaba toda digitalizada. En ese momento no existía el Drive como tienen ahora, así que era un CD o 2 que había que imprimir porque, bueno, yo soy del papel, no sé, no podía estudiar desde la pantalla. Bueno, imprimimos eso, se hizo un anillado, bueno, cada uno buscaba la estrategia, ¿no? que mejor funcionaba. ¿Qué más? Después les voy a contar alguna estrategia que me funcionó. Después de esa instancia escrita que se rindió, donde muchos aprobamos, pasó algo muy particular, que es que como todos estábamos, no todos no, miento, había un porcentaje de los inscritos que ya estábamos ocupando cargos directivos. Yo ya estaba en una escuela de acá en Neuquén Capital. Bueno, hubo mucha gente que se presentó a rendir habiendo a lo mejor repasado títulos nada más, creyendo que con la experiencia alcanzaba. Y la experiencia sirve un montón, pero lo que busca el jurado es que volquemos, que usemos a los autores para justificar decisiones, que tomemos decisiones colegiadas. Y la verdad que nosotros, los que estamos en funciones, solemos tener el chip administrativo en la cabeza, entonces respondemos, bueno, yo haría tal cosa, y respondemos con la norma nada más, y no es lo que evalúa el jurado busca más que eso. Bueno, ahora aclaro a qué me refiero. Después de eso, bueno, en la instancia escrita a muchos no les fue bien, entonces eso también nos abrió camino a los que estábamos más abajo. Esto lo cuento a propósito para decirles, el que se inscribió y cree que está al final del listado, igual tiene oportunidades. En ese momento yo era de los últimos, por edad. Bueno, ¿qué más? Después vino la instancia oral. Para hacer el examen oral había que primero preparar un informe, como contaron los compañeros, hacer una práctica de observación en una escuela, donde el jurado evaluaba cómo volcábamos lo que habíamos leído y cómo justificábamos esa observación. A mí me tocó observar esta escuela. En ese momento, bueno, me acuerdo que tuve que venir, presentarme, yo era muy nuevito, así que también con todo el miedo. Pero fue muy enriquecedor, sí, como dijo la compañera, esto de conocer cómo funciona otra institución que nada que ver, un centro de estudiantes, entrevistar a los chicos, a las familias, incluso hasta los porteros, observar clases,
lo que tiene de bueno eso es que uno, como no es tu escuela, no te sentís presionado a, bueno, tengo que ver lo mejor. Al contrario, te incitan a que trates de hacer una crítica un poco más aguda. Y ahí podés volcar, bueno, lo que se te ocurra. Cada uno lo enfocó desde lugares distintos. Pero siempre con un punto de vista pedagógico, ¿no? de la institución. Y después de eso venía la instancia oral, donde había que, entre comillas, defender esa observación. Creo que nadie desaprobó eso. En realidad se usaba como excusa para ver qué tanto dominaba, bueno, además de la norma, los autores que habías leído, ¿no? Que habías plasmado en el escrito. Claro. ¿Qué más? Y bueno, nada más, esas son las instancias principales. Era muy laborioso más que difícil. No era tan difícil, era laborioso. Llevó muchísimo tiempo preparar todo eso. Hacer las observaciones, registrar, justificar lo que uno escribía. Bueno. Necesita una organización. Sí, hay que organizarse muchísimo. Si se puede conseguir un grupo de compañeros con quienes estudiar, muchísimo mejor. Y ahí es donde yo les propongo algunas ideas. Una que a mí me funcionó mucho es, primero, hay un shock muy grande el momento en que el jurado los convoca, tienen que ir al consejo, van a tener una reunión donde están los 400 y les van a decir, todo esto es la bibliografía. Y cuando uno ve eso, se desmaya porque no puede creer la cantidad de bibliografía. Bueno, hay estrategias para ver eso de una manera un poquito más fácil y que se ablande eso. Esos mismos autores que a ustedes les van a dar artículos o libros, van a aparecer libros completos. Claro, en algunos casos se pueden buscar conferencias de esos autores, ver cómo esos autores hablan de los conceptos. Bueno, yo les hice un punteadito después, si quieren, esto se los comparto como algunas sugerencias prácticas, pero buscar a esos autores en la vida real, digamos, en videos de sus conferencias, dando entrevistas, ellos explican esos mismos conceptos y cuando uno agarra el material, ya la cabeza sabe por dónde tiene que buscar y entiende por dónde va el enfoque del material. Después, ¿qué más? Bueno, recomiendo encarecidamente no aprenderse normativa de memoria porque no es el objetivo del examen. El objetivo del examen es justificar con toda esa norma y esa bibliografía las decisiones que uno tomaría como directivo. Si es que ya están como directivo, bueno, cómo justifican las decisiones que hoy por hoy toman. ¿Y qué más? Y bueno, esto, aprovecharlo porque es una instancia muy enriquecedora que además de todo, al momento en que les toque ir a la institución donde titularicen, llegan con otra autoridad, con la autoridad de haber estudiado, siempre va a haber un millón de cosas más para saber, pero les da otra firmeza cuando ponen el pie en la institución, y eso está muy bueno. De la bibliografía que yo vi, no sé si es la definitiva, no es la definitiva, ¿verdad? No. Claro. A ver, voy a tratar de acordarme. Sí, eran situaciones problemáticas para resolver, las que nos dieron a nosotros. Sí, creo que eran 5 también, o un poco más, no me acuerdo. Pero me acuerdo que había un caso donde había que aplicar de todo, ¿no? Para resolver el caso, pero se fijaban mucho cómo aplicábamos la ley de educación, la ley de defensa del menor, la 2302. ¿Cómo se llama? Sí, Ley Integral de Defensa de Niños y Adolescentes. Exacto, bien, ya me quedé. Bien, se fijaban mucho cómo aplicábamos esa norma. Nos dieron un caso donde había, bueno, dato hipotético, ¿no? Después en la vida real se da un montón, pero había un caso de una chica trans que llegaba a la escuela media y que había que incluirla, bueno, toda la normativa que justificaba la forma de incluirla. Había un caso importante de ruralidad.
que eso también yo lo puse en el resumen. En la bibliografía que vi no hay nada de ruralidad, no hay nada de interculturalidad y no vi nada de estadística tampoco, que a nosotros nos dieron en un solo caso para resolver escuelas rurales, nos daban la población escolar y había que justificar el traspaso de chicos, no me acuerdo bien ahora de memoria, hace más de 10 años, pero bueno, había que justificar con normativa de ruralidad, de interculturalidad y estadística poblacional, ¿no? ¿Por qué esa escuela tenía que permanecer abierta? No me acuerdo, era algo de esto. Se puede agarrar cualquier caso de la realidad y transformarlo en una consigna y practicar con eso. Porque eran casos que efectivamente después me tocaron en la vida real. ¿Todos juntos o uno por vez? ¿Tenés para solo 5? En el orden que vos quieras te dan 5 consignas del mismo examen. Es un examen de 5. En el mío eran más de 5. Pero, perdón, primero había un sorteo de temas, y los daban antes, y dentro de uno elegía el tema. Había 5 temas, No me acuerdo. vos elegías No me uno, acuerdo que me hayan y ahí sorteado. adentro estaban las 5 preguntas. con Puede un ser. particular. Estatutariamente sí está establecido de esa forma el Puede concurso. ser. con Sí, cinco esa temas. parte no la recuerdo, o sea que la borré. Los 5 ítems o sorteos, como dice Alejandro, cada uno de esos ítems tenía 5 Claro, 5 casos, pero- situaciones para resolver. Porque además te dan 2 días. para Son 5 resolver situaciones en tu para resolver. casa, vos lo leés, lo resolvés. Ah. Después, ¿se acuerdan de eso? Sí, es verdad. En el concurso para directores nos dieron 2 días para resolverlo. Por eso digo que eran más de 5 problemas. Era un examen largo, muy largo. Eran como, no sé, 8 o 10 consignas. Pero eran así, aplicaciones de casos, la mayoría. No sé si había alguna de... Lo digo por esta cuestión de que aquel que no tiene ruralidad no va a elegir el tema que se Claro. lo puede dejar a un costado y Elegir otro. Lo que pasa es que en una provincia como Neuquén, la mitad de las escuelas reciben alumnos de ruralidad. Pero sí, puede ser, sí, puede ser. ¿Qué más? Bueno, y eran todos casos que en la vida real después se dieron. Cuando a mí me tocó, terminó el concurso, como dijo Gabriel, nos dieron un orden de mérito. Yo no estaba dentro de los primeros por puntaje, tuve que elegir y había escuelas de toda la provincia. Bueno, tomé una escuela de Zapala en 36. Y después esto de ruralidad, interculturalidad y qué sé yo. Estaba más vigente acá. Totalmente. Terminó así. Totalmente, termina siendo todo real. Y bueno, ¿Cuánto tiempo dura más o menos la práctica, la intervención en las escuelas? Pues, Un mes. lo que pasa es que cuando preguntó la compañera cuánto dura la práctica en las escuelas, cuando te asignan la escuela. A mí me tocó el CP27 en Plotier. Y lo haces mientras estás trabajando. O sea, hay momentos en que te vas de tu tarea en la escuela, vas a hacer la intervención en la escuela que te toca concursar y bueno, de ahí te vas a tu casa, volvés a tu escuela, depende de la... Pero si más o menos 30 días fueron, ¿no? ¿ustedes van a una brigadas de licencia? No, a nosotros acá no nos dieron ya licencia para hacer la práctica. No me acuerdo del director, pero nosotros no. Y el tema de las licencias para el estudio, pero más o menos 30 días. Haces la intervención en la escuela, podés ir las veces que quieras, eso lo arreglás con los directores que están en el cargo y en la función. Si estás en cargo directivo en tu escuela, como me pasó a mí, te van a venir compañeros, che, tengo que hacer concurso, obviamente, así que compartíamos. Yo compartía la escuela con compañeros que estaban concursando junto conmigo y yo me iba a hacer la intervención a otra escuela. Pero más o menos 30 días, ahí se hace. Te van dando las consignas y el jurado nuestro fue bastante explícito y concreto en eso. Nos ayudó bastante a desarrollar después el trabajo final para presentarlo. Que sobre el trabajo final es el oral después. Yo digo preguntas si quieren preguntar, si quieren lo que se les ocurra, que se nos haya escapado que no les contamos o que tengan dudas, aunque parezcan dudas obvias y nos tienen acá, aprovechen porque ya lo pasamos. Ustedes recuerdan que el escrito es ahí in situ, digamos, no, Sí. no lo preparaban nada más. Se puede hacer una preparación previa, pero las preguntas finales están ahí en La primera instancia, la teoría. El día de la que te convocan a la universidad, yo no me acordaba que ya hemos tenido tiempo para irnos a nuestra casa un par de días y volver al examen, que es el día del examen cuando escribís
y dejás el escrito firmado y demás. No me acordaba, pero capaz que era así, no me acordaba. Pero son las 5 consignas, las respondés en un solo día y el examen duró 2 horas. O sea, te presentan las consignas, te vas a tu casa y después rendís. Y vos elegís esas 5. Las 5. Ya elegiste el tema, por ejemplo, tema 1, tema 2, tema 3, tema 4. Elegiste el 4, son 5 situaciones de escuela. Elegí el 3, son 5 situaciones de escuela. Y ese 5 tenés que hacer la respuesta, preparar la respuesta. ¿Hay fecha ya? No, el jurado pone la fecha, pero seguramente va a ser después que se reúnan con todos ustedes. La fecha del examen. Tiene que haber una reunión con todos Está ustedes. pautada. ¿El material ya está circulando? Sí, está el material propuesto en la resolución de convocatoria del concurso está.